Hola a todos. Soy el profesor doctor Rafael Ruiz Calatrava, director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba y subdirector del Instituto Universidad Empresa de la Universidad UDIMA. Van a empezar ustedes unos programas de formación para especialistas, uno dedicado a la respuesta y control de emergencia y el otro dedicado a la seguridad y salud en el trabajo. Estos programas son de una gran importancia para las personas que se inscriben y se forman en ellos, porque, como decía el clásico latino, el mejor experto algún día fue un aprendiz. Y básicamente en estos cursos, que va a ser un proceso de aprendizaje para ustedes, van a tener la oportunidad de cumplir las tres condiciones que un jefe mío, cuando yo era joven, me inculcó, y es un consejo que he seguido a lo largo de toda mi vida. Hay que llenar una mochila, la mochila del conocimiento. Además, hay que aprender nuevas herramientas y además hay que añadirle un toque de inspiración para aplicar el conocimiento y para poner en funcionamiento las herramientas. Yo estoy seguro que con el material y con los profesores que van a tener ustedes se van a formar como buenos especialistas tanto en emergencias y en respuesta a las emergencias y en el control y en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una profesión, la de seguridad y salud en el trabajo y la de lucha y la lucha contra las emergencias, que requiere de una gran vocación. Si ustedes tienen esa vocación y se aplican en estas disciplinas, les puedo asegurar que tendrán una vida llena de satisfacción, de conocimiento y de felicidad, porque trabajar por la seguridad de los demás es uno de los mayores privilegios que tiene el ser humano. Muchas gracias. Y aprendan una cosa, todo lo que hacemos para salvar una vida humana es poco. Gracias y bienvenidos a los cursos. Muy, pero muy buenas tardes, muy buenas noches y por supuesto muy buen día también, porque sé que esta información la van a ver personas en diferentes horarios. Gracias a Papá Dios por permitirnos estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Gracias por la oportunidad que se nos brinda de llegar a cada uno de sus hogares y la idea es fortalecer un programa que inició donde se establecen criterios asociados a la seguridad y salud en el trabajo y criterios también asociados a la respuesta y control de emergencia. Sin embargo, el día de hoy iniciamos la segunda clase del programa del módulo 8 del programa de respuesta y control de emergencia, donde estamos exactamente abordando lo que es la gestión integral de riesgos en la comunidad. El día de hoy nos toca visualizar la continuación de lo que estuvimos viendo en la clase el día de ayer. Ayer hablamos de la gestión de riesgos como país y estuvimos abordando los temas orientados a los sismos y a el qué hacer antes, durante y después de esto y a entender un poco cómo se registraban los sismos, cómo se daba, qué eran los sismógrafos, cómo interactuaban los países para comunicar esta información y por qué estamos hablando de un proyecto importante que conocíamos como el aula sísmica y el programa piloto Escuela Segura. Entonces, fíjense, el día de hoy nos toca transmitir a cada uno de ustedes la importancia del desarrollo de estos programas y que, por supuesto, estos programas se orienten a fortalecer estrategias para garantizar la seguridad en los colegios de nuestros hijos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, estamos orientados a la seguridad en las empresas, a las organizaciones. Hacemos simulacros de desalojo en las organizaciones, pero nos han llamado del colegio de nuestros hijos, nos han llamado para ver cómo fueron los tiempos de respuesta, cuál es el área segura o qué pasa si el colegio no atiende en las llamadas, porque se supone que si en un colegio hay 1.000 niños, entonces van a haber 2.000 papás. Entonces son 2.000 llamadas entrando a ese colegio y lo ideal es que nadie responda el teléfono
¿Por qué? Porque están haciendo el desalojo. Eso es lo que debería pasar, pero esto tiene que comunicarse, esto tiene que practicarse, esto tiene que divulgarse. Entonces nosotros tenemos que cumplir con ese objetivo y por eso tenemos en mente el desarrollo del programa piloto de seguridad en el colegio, Escuela Segura, y también un proyecto como es el Aula Sísmica de Panamá. En Venezuela, por ejemplo, la organización conocida como Funvisis, la Fundación de Investigaciones Sismológicas, desarrolló este programa de aula sísmica. Pero este programa del aula sísmica, cuyo nombre es Madelelis Guzmán, nació producto de un sismo en una población llamada Cariaco. Es decir, el colapso de un colegio en la comunidad de Cariaco, donde murieron más de 30 niños, y esa maestra de nombre Madelelis Guzmán dio pie para que el aula sísmica en Venezuela llevase su nombre. ¿Y qué queremos nosotros? Formar a los niños sin necesidad de que ocurran los eventos, sino de manera anticipada para aprender qué fue lo que se hizo bien. Entonces, voy a utilizar una presentación, y acá es importante que sepan que este es nuestro número de contacto. Voy a utilizar una presentación que hemos mantenido desde hace muchísimo tiempo y que, si bien es cierto, es una presentación que tiene por lo menos 15 años, se mantiene sumamente vigente. Entonces, vamos a sacarle el mayor provecho y entendamos que es parte de esta segunda clase del programa de gestión integral de riesgo en la comunidad. ¿Qué queremos? Que usted informe esto a todos los padres y representantes, que informe esto a los maestros, que informe esto a sus comunidades y que compartan esta información para que sirva de soporte a toda la gente que hace prevención. Entonces, voy a compartir esta presentación para que ustedes también la tengan presente, la evalúen, la consideren y que sirva como una referencia para todos nosotros. Pero que es importante también entender que no hacemos nada simplemente diciendo, ah, esto no se hizo, ah, esto sí lo hicieron en mi país, esto sí lo hicieron en mi colegio. No, lo que buscamos es que usted sea un agente multiplicador. Entonces, esta información usted y esta presentación y esta grabación usted la puede solicitar también por ese número de WhatsApp. Usted nos escribe y dice, oye, Pablo, me interesa el tema de escuela segura, me interesa el proyecto del aula sísmica y nosotros compartimos esa información. Ahora bien, la pregunta es, ¿esto tiene algún costo? No, ningún costo. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestras comunidades, que nuestros hijos, que nuestros seres queridos estén simplemente protegidos y resguardados ante las diferentes amenazas que puedan registrarse. Eso es lo principal. Entonces, dicho esto, es clave que usted sepa que estos programas no tienen ningún costo. ¿Y cómo que estos programas? Sí, porque queremos es que esta información sea llevada a los diferentes colegios de nuestras comunidades, a la gente que de alguna otra forma se dedica a apoyar y a organizar a nuestros hijos, a las comunidades escolares. Entonces, nosotros debemos visualizar que este no es un trabajo nada más de los organismos de seguridad de Estado, no, señor. Este es un trabajo donde cada papá y cada mamá tiene un papel fundamental para ayudar a que esta gestión se realice. Entonces, esto no es un tema de que, ah, mira, ¿por qué no lo están haciendo en tal sitio? Mira que, no, señor, este es un tema donde tenemos que aportar y sumar. O sea, ¿y qué nos interesa? Bueno, a mí me interesa saber quién es la maestra o el maestro de mis hijos y qué está haciendo y qué va a hacer y si está preparado o no para atender las situaciones que pueda afrontar. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que tenemos un papel sumamente importante y determinante. Entonces, nosotros tenemos que visualizar que hay una situación de verdad interesante, sumamente interesante, y que yo voy a comenzar a compartir y que espero que ustedes me ayuden también a comunicar, porque queremos es que cada vez que se pueda, la información que tenemos para ustedes llegue a feliz término. Entonces, dicho esto, yo voy a comenzar a compartir esta información para que la tengamos. Voy a ampliarlo acá porque está lista para que usted nada más la solicite y de inmediato comenzamos a difundirla. Entonces, permítame confirmar a ver si acá se está proyectando. Déjeme nada más verificar. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, vamos a iniciar con una frase. Disculpen que aquí me dice que no estoy compartiendo. Un segundo. Ahora sí. Ok, entonces, aquí me dice, y esta frase me gusta mucho, dice, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Un ignorante no significa una persona bruta, una persona no instruida, no, es una persona que desconoce.
Entonces, muchas veces el desconocimiento se da por falta de preparación, se da por diferentes circunstancias, pero nosotros tenemos que entender que buscamos es que las personas que tienen a cargo a nuestros hijos sean personas que tengan un nivel de preparación eh, asertivo para atender esas diferentes adversidades. Dentro de esta información, nosotros tenemos eh, una lista de chequeo que al final también vamos a compartir para que usted pueda evaluar la gestión integral de riesgos de su colegio, del colegio de sus hijos. Entonces usted tiene inclusive un puntaje donde una vez que usted hace la lista de chequeo son 20 puntos, es como una evaluación de 0 a 20. Entonces usted dice, ah, bueno, mi colegio está entre tanto y tanto, debo hacer esto. Mi colegio está entre tanto y tanto, debo hacer esto. Y ese es un mecanismo que nosotros ideamos y que por supuesto parte de que los colegios tengan un plan de seguridad, que esa escuela sea una escuela cada vez más segura. Entonces, dicho esto, también pasamos al tema de que, hey, mi familia tiene un plan. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué pasa si yo no puedo ir a buscar al colegio a mis hijos? Porque me llamaron para un urgente de trabajo. ¿Quién va? Bueno, yo le digo a tal persona que vive cerca, a un amiguito, a una amiguita, a un compañero de colegio, de clase. Uno busca un familiar, una tía, un primo. Pero ¿qué pasa si yo no puedo acceder al colegio en la realidad? ¿O qué pasa si a mí como papá o como mamá me pasó algo? ¿O qué pasa si simplemente se dañaron los vehículos, se acabó el combustible, hubo un incendio, un disturbio, una manifestación, una fuga de un gas peligroso de una empresa cercana al colegio de mis hijos? Entonces, nosotros tenemos que entender que los planes familiares son importantes. Imagínense, por ejemplo, esta es una vista central de lo que es la cinta costera en la ciudad de Panamá. Estamos hablando de que hay un desarrollo vertical muy grande, es un desarrollo vertical inmenso que no ha sido cónsono con los equipamientos que tienen ni los organismos de seguridad de Estado ni los organismos de respuesta a emergencia y mucho menos con la planificación para la respuesta a este tipo de eventos. Y la mejor prueba de esto es que ante un simulacro, la gente lo que se le ha dicho es salga del edificio, baje. ¿Y qué hace la gente? Se queda en la parte de abajo del edificio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siempre asumimos que los edificios quedan de pie. Siempre asumimos que la gente llega ahí y ahí comienza el cotorreo y la conversación. Ay, ¿sentiste el sismo? Sí. Y la gente va en toallas, en shorts, sin camisa, pero se queda ahí. Entonces, no tenemos claro hacia dónde va el plan de respuesta a emergencia. Y eso no es nada más en Panamá, eso es en Venezuela, eso puede ser en Colombia, eso es en México, eso inclusive en países que han tenido mayor experiencia, siempre hay personas que no contribuyen para que se generen procesos más seguros. De hecho, viendo el tema de las Torres Gemelas, esa imagen que está a su mano derecha es el monumento a las Torres Gemelas en el World Trade Center en Nueva York. Ahí era la base de una de las torres. Hay dos piscinas, dos fosas, dos fuentes que asemejan las lágrimas de todas las personas que murieron en esa tragedia. Murieron más de 343 bomberos, solo bomberos. Imagínense, fueron miles de personas las que murieron. Pero hubo gente que se salvó porque simplemente llegó tarde al desayuno, porque le tocaba llevar las donas a una persona y esa persona se le olvidó y le dijo al otro, oye, mira, regrésate para, búscame las donas, apóyame, que se me olvidó y me tocaba a mí. Y esa persona se molesta, se va al restaurante, va a comprar las donas y justamente cuando pasa eso, pues entonces colapsan las torres. Cosas así como esta. Pero también tenemos que visualizar que nuestros niños y los maestros de nuestros niños no están preparados porque principalmente creen que esto no va a pasar. Y los programas de gestión integral de riesgo de desastres no tienen el poder que deberían tener. Entonces, nosotros tenemos que ejercer ese papel de motivadores, no de criticantes, sino de motivadores. ¿Qué hacemos? Bueno, desarrollamos cursos de seguridad en el hogar, desarrollamos primeros auxilios para maestros y así una serie de iniciativas y comenzamos a desarrollarla. Pero esto muchas veces no es atractivo. Esto a veces no es comercial. Esto hay que hacerlo con un sentido de pertenencia de familia, de ciudadanos, donde usted impulse los programas. Y esto nosotros tenemos que entender que ha sido ya producto de un aprendizaje de sismos que se han registrado en Haití. Estas son fotografías del sismo en Haití, el último sismo que se registró, muy fuerte. No el último, eso fue 2010, si no me equivoco, más o menos en ese año, donde la gente lavaba su ropa con el residuo de la ropa que lavaba el de 50 metros más arriba. O sea, la escasez de agua es muy fuerte, la escasez de alimentos es muy fuerte, la escasez de hospedaje de hoteles es muy fuerte. Estos son winter carpas que se armaron
posterior al sismo para que la gente pudiera pernoctar y conservar la distancia entre damas, caballeros, niños, gentes adultas, personas adultas. Y la gente peleaba por un saco de arroz, la gente hacía filas nada más que por arroz. Era lo que en ese momento podía entrar en las edificaciones, era lo que en ese momento podía entrar en las instalaciones porque difícilmente había la posibilidad de atender a las demás personas. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que entender exactamente qué es lo que está pasando y sobre todo visualizar, permítame que está pasando un vehículo aquí, una moto, ok, permítame, entonces, nosotros tenemos que visualizar que esto es una necesidad, no nada más del Estado, esto es una necesidad de cada uno de nosotros y nuestros grupos familiares. Entonces, nosotros tenemos que ser partícipes y motivadores y aprender lo que en otros países ya han aprendido, bien sea Chile, bien sea por sismos, bien sea Nueva Zelanda, pero nosotros tenemos que visualizar qué es lo que está haciendo cada país y creemos siempre que vamos a poder llegar a buscar a nuestros hijos. Y fíjense, lo ideal, y le reitero, cuando usted llame a un colegio de sus hijos en una situación de emergencia, es que nadie le atiende el teléfono. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que visualizar que nuestros hijos deben estar realizando el proceso de desalojo y que nosotros debemos entender que cada vez que se presente un incendio, una persona desmayada, un niño que se sienta mal, debemos tener a alguien capacitado, preparado y nuestro colegio advertido de las situaciones que pudieran presentarse en el colegio y saber que nuestro colegio está preparado para eso, que tiene los insumos para eso y que tiene el potencial y que tiene la certificación, la competencia para eso. Entonces, lo primero que les voy a comentar es, si usted conoce a un maestro, dígale a ese maestro, a ese educador, a ese profesor que puede hacer el curso de primeros auxilios sin necesidad de pagar y que vamos a emitir el certificado cuando la persona apruebe con 80 puntos de 100 la evaluación final del curso. ¿Qué les quiero decir? Que usted compartiendo esta información a sus maestros, a los maestros de sus hijos, a los profesores universitarios, que usted le está obsequiando el cupo para un curso de primeros auxilios que tiene una duración de 10 horas, donde la persona puede ver la clase completa de primeros auxilios, pero también si es profesor de educación física y deportes, puede hacer el curso de primeros auxilios en el deporte y que esos certificados no le van a costar nada. Es decir, que usted maestro, usted maestra, puede servir como agente multiplicador. Oye, Pablo, ¿y si las personas no están aquí en el curso, yo les puedo compartir esta información? Claro. ¿Y tienen que pagar? No, no tienen que pagar. Pablo, ¿y el certificado es válido en México? Oye, yo no sé si es válido en México, pero sé que es el mismo curso de primeros auxilios que dicta Cruz Roja, que dictan hospitales, que dictamos nosotros por ya 12 años, que dicta OSHA, que dicta Safety Council. O sea, los primeros auxilios están estandarizados a nivel internacional. Que el certificado tenga el marco legal que de repente, por ejemplo, en Ecuador, tiene que estar registrado en la CETEC. Ah, bueno, yo no tengo ese registro en la CETEC porque yo no tengo una oficina física presencial en Ecuador. Ah, pero el certificado sirve, el curso sirve, el conocimiento sirve. Sí, claro, es el mismo. La única diferencia es que yo no tengo el registro de Ecuador y por eso simplemente no lo emito con el aval de Ecuador, pero es el mismo. El curso lo da nuestro personal, nosotros y lo dan médicos también. Entonces, es una herramienta muy valiosa. Oye, Pablo, ¿y qué otro curso podemos hacer? Ya les vamos a decir porque son 3 cursos que pueden hacer sin necesidad de pagar. Pablo, ¿y los alumnos de bachillerato pueden hacer el curso? Claro, los alumnos de bachillerato son los primeros que deberían hacer el curso porque sembramos una semilla de cuidado. ¿O es que acaso usted como papá o como mamá cree que nunca le va a pasar nada? ¿O es que no hay maestros que se han desmayado? ¿O es que no hay la necesidad de sentirse atendido cuando de repente a una maestra le viene un periodo o a una niña en edad escolar en los 12, 13, 11 años que comienzan a desarrollarse y tienen lipotimias o desmayos y no hay un tensiómetro en el colegio para tomarle la atención y saber qué es lo que tiene esa niña? Entonces, nosotros tenemos que hacer posible esto. Por lo tanto, una de las cosas que queremos con este proyecto Escuela Segura
es que no haya un colegio que no tenga una brigada escolar de atención de emergencias. ¿Y dónde sale esa brigada? De los niños que tienen mayor edad, los jóvenes, 13, 14, 15, 16 años. Esos jóvenes hacen primer auxilio, hacen reanimación cardiopulmonar, hacen el desalojo, protegen a los más pequeños, ayudan a desalojar a las maestras en las áreas de parvularios, guarderías, donde hay niños especiales o con condición especial. Entonces, nosotros debemos entender que esto es necesario. La gente siempre dice, no, vamos a contar siempre con la cadena de farmacias. Perfecto, excelente. Está la cadena de farmacias, muy bonita, excelente. Pero resulta que las cadenas de farmacia también se van a ver afectadas. ¿O es que usted cree que esa gente va a regalar las medicinas si no tiene luz para facturar? No, si esa gente no tiene luz, no va a cerrar simplemente. ¿Y qué va a querer la gente? Saquear. La gente va a querer saquear para ingresar a tener acceso a los medicamentos. ¿O es que usted no haría eso por un hijo o por una hija? Si le dice, no, mira, tienes que conseguir una medicina y no lo consigues, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar con las manos porque tienes el dinero, no es que no lo puedas pagar. Es que está la medicina ahí, pero la farmacia está cerrada porque hubo un sismo y se fue la luz. Entonces, nosotros tenemos que entender que la preparación familiar es clave, la preparación en la comunidad es clave, porque a veces tenemos de vecinos a personas que no son personas, sino que son enemigos, porque están generando el espacio y están dañando nuestro hábitat. El sitio donde nosotros vivimos lo están dañando, lo están afectando. Entonces, nosotros tenemos que visualizar de alguna otra forma que hay una necesidad de formar a nuestros seres queridos y de advertirles las amenazas y los peligros a los cuales están expuestos. Ahora bien, otra cosa que es importante es entender que nuestras organizaciones pueden apoyar también al país en su gestión, al sector hotelero, al sector turístico. Si nosotros tenemos una escuela formada, capacitada, equipada, esa escuela pasa a ser un punto de acopio. Esa escuela pasa a ser un punto fundamental para concentrar apoyo o un centro de distribución. E incluso esa escuela tiene una cancha deportiva o tiene un espacio abierto donde ahí pueden aterrizar helicópteros, donde puede ser un punto de acopio, donde puede hacer un triaje masivo. Es decir, yo debo entender que nuestra organización tiene la capacidad de formarlos a ustedes, a sus maestros, a los directores, a los obreros, a los estudiantes, pero necesitamos que ustedes compartan esta información. Eso es clave. Siempre creemos que todo va a quedar de pie. Siempre hacemos los simulacros y entonces nos aplaudimos nosotros mismos. Te felicito. Hoy desalojamos en un minuto. Y entonces esta vez lo hicimos bien porque el año pasado lo hicimos en 59 segundos. Entonces mejoramos un segundo. Eso no es así. Hay normas inclusive que nos dicen cuánto tiempo debe darse el desalojo de un colegio según los medios de egreso disponibles, según la carga ocupacional que tenga. Entonces nosotros debemos saber inclusive qué vamos a hacer cuando se dé la alarma y de repente tenemos una sola entrada y que esa sola entrada es la misma que la salida. Nosotros tenemos que entender qué pasa ahí y tenemos que estar atentos también a situaciones muy, pero muy importantes como es el hecho de que puede haber gente que no pueda salir o que no puede entrar. Y eso nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, los primeros afectados son las estaciones de bomberos? ¿O es que las estaciones de bomberos en su país son nuevas? Las estaciones de bomberos en la mayoría de nuestros países tienen 40, 50 años. Hay estaciones de bomberos que son inclusive donadas porque antes eran bodegas de áreas industriales que se quemaron, se recuperaron. Entonces, nosotros debemos entender que aunque tengamos bomberos y que gracias a Dios, yo también como bombero, tengamos la posibilidad de apoyar a más personas, puede ser que un camión de bomberos no pueda llegar a un sitio específico. Entonces, usted siempre está asumiendo que usted puede buscar a su hijo. Y aquí hay temas importantes y estrategias que se le enseñan a la brigada. Por ejemplo, fíjense, Ciudad de Panamá, un impacto de un sismo, se caen las comunicaciones. Yo Como es un sitio de impacto, los sistemas nacionales de seguridad protegen y bloquean llamadas. Quedan centrales activas, centrales como la Autoridad del Canal de Panamá, Organismo de Seguridad de Estado, 911, en el caso de que queden activos. De repente yo no voy a poder comunicarme con alguien de Panamá, pero puede ser que mi llamada sí salga a otro país, a otra región, a David, a Chiriquí, o si usted está en Anzoátegui, que usted pueda llamar a Zulia,
O si usted está en México, usted está en Tamaulipas, que pueda llamar a Tabasco. Y en ese sitio está un familiar. Y ese familiar, usted le dice, mira, estoy bien. Si te comunicas con Pablito, dile que estoy bien, que se quede donde está y dime dónde está. Yo intento llamar más tarde. Si está en el colegio, que trate de quedarse en el colegio, que se vaya a la casa de la maestra. Cuando Pablito recibe esa información, dice, ¿cómo Pablito recibe esa información? Porque yo en mi plan familiar le dije a Pablito que el punto de contacto era la tía Cecilia, la tía Julia, la tía Fanny, la tía Nieves, que estaba en otro sitio, la prima Susanita, la prima Natacha. Es decir, usted tiene que establecer esos mecanismos de comunicación con sus seres queridos. Y eso es clave, porque los puentes se rompen, las comunicaciones se rompen, los accesos se rompen. Entonces hay que garantizar que nuestros seres queridos queden protegidos en los sitios donde estén. Y es por eso que nosotros tenemos que siempre entender que a la hora de una eventualidad no es que vamos a ir volando para allá, sino que debe haber alguien que tenga la capacidad de responder dónde está. ¿Y quién será ese alguien? Ah, ese maestro, usted papá, esa persona que está en ese colegio debe tener formación en primeros auxilios, debe tener formación en prevención y extinción de incendios y debe tener formación en el manejo de desalojo. Y ese manejo de desalojo tiene que estar fortalecido ante el manejo del pánico. Entonces nosotros, cuando logramos que los colegios se capaciten, se formen, que tengan sus brigadas, nos sentimos satisfechos y seguros. ¿Por qué? Porque esa es una semilla que se siembra y ese va a ser un buen ciudadano. Ese, inclusive, los planes de desalojo que comienzan en los colegios pueden terminar con planes de respuesta a emergencia en la familia y pequeños esquemas. Involucrar a papá, involucrar a mamá. Es que hay gente que ha perdido todo y nosotros no aprendemos de eso. Hay gente que simplemente no puede regresar a su casa. Hay gente que simplemente no puede regresar a su colegio. Hay gente que el sitio donde jugaba ya no puede jugar. Hay gente que simplemente pierde todo. Perdió el negocio, perdió el trabajo, perdió el carro, perdió la familia. ¿Y qué pasa? La gente va a los sitios donde hay poder adquisitivo, donde en teoría hay los insumos y simplemente saquean. ¿Por qué? Porque se supone que usted esperaba que llegara la policía. Ese policía tiene un hijo. Ese policía es papá. Y ese policía va a ir a buscar a su hijo primero, a su ser querido, porque estamos hablando que esto no es una condición normal, estamos hablando que es una situación de desastre. No es que se incendió un colegio y listo, no. Estamos hablando que es una situación que supera la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad de Estado. Y usted puede decir, no, mandamos a la policía. Es posible que ni siquiera a la policía le funcione el teléfono. Entonces nosotros tenemos que ir visualizando estos escenarios, porque hay momentos y situaciones donde las mismas organizaciones de seguridad tienen que ser desalojadas. Entonces se pierde la operatividad y muchas veces perdemos la comunicación. Entonces lo que nos queda es ver situaciones como esta, que ya lo que están viendo no son fotos generadas por inteligencia artificial, no, estas son fotos de desastres que han ocurrido en otros países, donde la gente pierde todo, donde la gente muchas veces lo que le queda es una mascota, donde la gente lo que le queda es estar ahí esperando a que venga un familiar a ayudar desde otro país, donde la gente simplemente se resigna y donde muchas veces la gente lo que le queda es su fe respetando la religión de cada quien. Hay gente que dice, bueno, gracias Dios por estar vivo. Hay gente que dice, me protegió la Virgencita, otro me protegió Jesús, otro dirá Alá, como sea, respetando la religión. Alguno dirá, fue mi mamá, mi papá que me cuidó. Nosotros tenemos que entender que estas cosas son importantes y nuestros seres queridos también son importantes. Tenemos que trabajar por ellos. Y es lo más difícil. Mire, meter a su familia en un curso de primer auxilio es una odisea. Que su familia le acompañe a usted si usted trabaja como bombero, como rescatista, que su familia reciba un curso de primer auxilio es una odisea. Más fácil se lo dicta a otro. Entonces, nosotros tenemos que motivar a nuestro grupo familiar, porque la seguridad no debería negociarse, no debería negociarse. Y somos nosotros los responsables de la seguridad, no es más nadie. Esos son nuestros hijos, esos son nuestros seres queridos, nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que cultivarlos. Ah, entonces usted dice, no, yo, Pablo, creo en lo que tú me estás diciendo, estoy firmemente convencido. Yo hice curso de primeros auxilios, prevención, extinción de incendios, manejo de desalojo, manejo de pánico. Tengo curso de vendedor de perro calientes en la NASA, de hot dog, hago carimañolas, hago pupusas, hago arepa de huevo, soy un experto en todo, pero el que está al lado no es experto en nada.
Y ese que está al lado, cuando usted está haciendo el desalojo, le pone una silla ahí en la puerta. Y todo su plan individual se fue a pique, se perdió. ¿Por qué? Porque su vecino afectó su plan. Entonces, no es un tema de que usted esté preparado, es un tema de que su comunidad, su piso, su edificio, su barriada, el colegio de sus hijos esté preparado para eso. Es decir, que no es suficiente con que lo hagamos al estilo yoísta, tenemos que influir en la gente. Ayer estuvimos hablando de la evolución de la Pangea. Vean la clase uno, la clase de ayer, fue una clase muy interesante. Esa clase en la que nosotros vemos la evolución de la Pangea nos da a entender cómo nuestro planeta se va a seguir moviendo. Es decir, van a seguir viniendo más sismos, aunque no nos gusten, van a seguir viniendo más sismos. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que enseñar a nuestros hijos a que la Pangea va a evolucionar, se va a mover. Y fíjense cómo ha ido una evolución en la cual se van separando. Fíjense cómo América del Sur no era parte de la misma masa de agua que América del Norte. Entonces, hay una evolución, se están liberando energía, se están moviendo las placas, hay fallas cada vez más evidentes y nosotros tenemos que entender también cómo se registran los sismos. Y esto lo vimos ayer. Pero debemos entender que estas placas se van a mover y que nosotros tenemos casas y colegios encima de esas fallas, encima de esas placas que están en movimiento. Y esos colegios que están encima, desafortunadamente, son los colegios donde están nuestros hijos. Es decir, que esa información aplica para nosotros. Que nosotros tenemos que enseñar a los niños a agacharse, a agarrarse y protegerse. Entonces, hay reacciones que son de pánico, pero hay reacciones que son organizadas. Y usted puede jugar con los niños. Le voy a explicar cómo hago yo con los juegos fácilmente. Yo comienzo a jugar con los niños y les explico, les digo, vamos a hacer un juego, niños. El juego se llama Enano y Gigante. ¿Quién sabe jugar enano y gigante? Y comienzan a hacer yo. Perfecto. Bueno, vamos a jugar enano. Enano se agacha. Gigante se ponen de pie. Enano se agacha. Y después les digo, terremoto. Y se quedan todos viendo así como que. Y algunos inclusive comienzan a bailar, comienzan a hacer que, ah, porque creen que el terremoto es un desorden, un bochinche, es un alboroto ahí de juego. No, ustedes no saben qué es terremoto, niños. No puede ser. Terremoto es aquí debajo del escritorio, debajo de la mesa. Si no quepo debajo de la mesa ni el escritorio, entonces al ladito. Terremoto es agachadito así porque se va a temblar, se va a mover todo el salón y pueden caer cosas de arriba, libros y cosas que nos golpean en la cabeza. ¿Usted quiere golpearse en la cabeza? No, maestro, no, profe, no, maestro. Entonces, cuando diga terremoto, todos vamos a esa posición. ¿Ok? Muy bien, los voy a perdonar esta vez porque no sabían y ya se los expliqué, pero vamos a ver, pues, vamos a ver. Enano, enano. Gigante, gigante. Enano, enano. Terremoto. Y todo el mundo va y se coloca en esa posición de terremoto, posición fetal, cubriéndonos la cabeza de objetos que puedan caer del nivel superior, reduciendo el impacto de lo que pueda venir de arriba. Y como estamos por debajo del escritorio, cualquier cosa que venga a nivel superior impacta contra el escritorio y reduce el posible impacto que puede haber sobre nosotros. Oye, Pablo, a mí me dijeron que había una teoría que se llama el triángulo de la vida. No la difundan, no la compartan, eso no está comprobado. Puede ser que se forme, sí, pero esa es una hipótesis. ¿Por qué? Porque la gente que no se protege y se queda a un lado de la estructura, no debajo, sino a un lado de la estructura, esperando que se forme el triángulo, le comento que puede ser que sí se forme el triángulo, pero puede ser que esa estructura que viene arriba se rompa y justamente lo afecte a usted. ¿Por qué? Porque usted no se protegió, usted no se puso debajo de, sino al lado de. Si el triángulo se forma, usted sale porque usted está también debajo de ese triángulo. Pero esa teoría del triángulo de la vida, no la repitan, no la compartan, no la difundan. Muchas veces vemos, salió Protección Civil, SINAPROC, y le pone el logo a la teoría. Esa teoría no ha sido validada por ningún organismo de sismoresistencia en el mundo. Todos se han pronunciado en contra de esa teoría. No siga repitiéndose el triángulo de la vida. Los niños deben agacharse, agarrarse y protegerse con lo que está por encima de su nivel
más bajo, es decir, una silla, un escritorio. Profesor, Pablo, bombero, ¿y si la mesa es de vidrio? Ay, no. Y si no hay mesas, buscamos la forma, la pared más resistente que se tenga, lo que se vea que tiene mayor fortaleza. Y si está bajo una ventana, ay, no, porque esos vidrios se van a romper. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me preguntan aquí ahorita, yo les puedo decir, oye, no sé, puede ser que sí, pásame una foto. No me interesa ahorita, me interesa que la gente sepa antes de que suceda, que exista un plan, que exista una estructura. Esa señora, Madeleine Guzmán, falleció en el terremoto de Cariaco. Y ese nombre, Madeleine Guzmán, es el nombre que tiene el Aula Sísmica de Venezuela, proyecto desarrollado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS. Ese colegio colapsó. Pueden ver la separación que hay entre el piso y el techo. Para que lo vean mejor, el Colegio Valentín Valiente quedó así. Y ahí murieron más de 30 niños, aplastados por esa estructura. Si alguien le hubiese dicho terremoto y se colocaban al lado, muchos niños se hubiesen salvado, porque los pupitres, las mesas, las sillas, los escritorios sirvieron de puntales. Y ese colegio colapsó y murieron todos esos niños. Entonces nosotros tenemos que hacer partícipe que los niños aprendan jugando el terremoto. Cuando llega terremoto, esa posición. Quien no lo hace, le ponemos una penitencia, un castigo, y usted comienza a jugar de esa manera, pero usted comienza a influir en ellos. Enano, gigante. Cuando estén en gigante, no les digan terremoto, porque desde arriba se tiran al suelo y se golpean. Enano, gigante. Enano, terremoto. Esa es la posición de terremoto. Y después los premia, los felicita, sácalos un rato a jugar, inyecte una semilla positiva en su colegio, en su formación. Fíjense cómo las edificaciones han evolucionado. El mismo colegio en el año 97 con el sismo y el mismo colegio en el año 2002. ¿Por qué? Porque el estudio de microzonificación sísmica generó que ahí no podía construirse ninguna estructura, ni siquiera de 2 pisos, porque está encima de la falla del pilar. Es una falla donde se unen placas tectónicas. Eso lo vimos ayer. Entonces nosotros tenemos que evitar que se generen los desastres. Pero recuerden que los desastres no son naturales. Ayer lo explicamos. Vean la clase de ayer. Si nosotros vemos esta figura aquí, esta toma bíblica, la imagen del arca de Noé, Noé garantizando la vida de toda la especie humana, Noé quiere meter a un macho y una hembra de esa especie en el arca, pero hay resistencia. La gente va a tener resistencia a esta información, aunque usted le esté salvando la vida. Entonces hay que manejarlo con alegría, con motivación, evitando el pánico, el caos, yendo poquito a poco. Primero un salón, luego el otro salón, y así va. Comience por los salones de los más grandes primero. De ahí va a salir la brigada. ¿Por qué? Porque esos niños van a poder proteger a los demás, van a ayudar a que la maestra que esté en un primer grado o en un kinder, en un parvulario, en una guardería, no más puede cargar 3, 4 niños si acaso y está ahí niños apretados. Entonces, tienen que haber otros niños que ayuden a hacer el desalojo, porque en esos salones hay 12, 18, 15 niños. Y por supuesto, nosotros tenemos que anticiparnos a este tipo de escenario. ¿Por qué? Porque de repente el colegio no colapsó, simplemente los racks de la biblioteca se doblaron y ahí tenemos un niño fallecido. ¿Por qué? Por el impacto de los libros. Oye, Pablo, ¿y ese impacto puede ser grande? Claro. Escríbame, por favor, cuánto pesa usted. Póngame en el chat cuánto pesa. Usted coloque su peso en kilogramos o en libras, como usted quiera. Coloque su peso con confianza. Escríbame, yo, bueno, Pablo, estoy a dieta, voy a colocar un peso discreto. Bueno, yo voy a decir que estoy a dieta, pero es mentira. Voy a colocar que peso 100 kilogramos. ¿Ok? Voy a colocar que peso 100 kilogramos. Entonces aquí vamos a colocar peso 100 kilogramos. Ahí me están colocando 86, 76, perfecto. En Panamá, en libras, bueno, en libras en Panamá, 224 libras. Ok, perfecto. Entonces, me están colocando pesos en libra, me están colocando pesos en kilogramos, me están colocando, voy a colocar kilonewton, un kilonewton también. Son diferentes unidades de peso y peso en movimiento, energía. Pues a 1 metro de caída, a 1 metro de caída, esa biblioteca, si pesa lo que pesa usted, a 1 metro de caída, usted le tiene que colocar un cero. O sea que si alguien dijo 64, el peso del impacto a 1 metro de caída a la altura de un niño de 1 metro,
Eso van a ser 640 kilogramos de impacto. Si yo puse 100 kilos y esa biblioteca llega a pesar 100 kilos, entonces el peso de impacto de esa biblioteca a 1 metro de caída es de 1000 kilogramos. Si usted puso 224 libras, a 1 metro de caída, esa biblioteca va a pesar 2240 libras. Entonces, ese niño va a quedar afectado por el colapso de la biblioteca. El colegio siguió intacto, pero lo mató la biblioteca. Ah, y en el colegio, en el laboratorio de química, sería importante que nosotros analicemos los riesgos en el área de química. Claro, esos químicos se van a mezclar. Ahí tiene ácido. Esos son colegios químicos que se almacenan por todo un año escolar. A veces mandan químico una vez cada 3 años. Entonces, usted tiene que validar que esa información sea realmente de valor para el colegio, para los maestros, que usted comience a identificar los peligros y los riesgos que hay en las diferentes áreas. Entonces, nosotros tenemos que ser claros en esto y ayudar al resto de las organizaciones para que se sumen y para que fomenten la importancia de hacer gestión de riesgos en las diferentes organizaciones. Ahora, una de las cosas importantes también es entender que esto se puede solucionar muy rápido, muy fácil. Vean la diferencia. Este es un laboratorio de química con puertas viejas, ¿sí? Perfecto, excelente. Eso es muy común que estén. No significa que yo tengo que invertir en nuevas puertas y cambiar todo el mobiliario, no. Una gavera, un dispositivo donde colocamos los refrescos, las sodas, las bebidas. Con eso podemos organizar los químicos. Ah, ¿y qué podemos hacer? Vamos a riostrarlo a la pared. Vamos a anclarlo. Una simple L metálica, donde simplemente se coloca el arrostramiento fijado a la pared y fijado al mueble. Y eso garantiza que ante un movimiento sísmico la estructura no se caiga. Entonces, todas estas cosas hay que hacerlo antes del sismo. Entender que hay diferentes ondas. Onda P, onda S, onda L, onda R. La onda P es como un empuje. La onda S es como cuando uno dice, cuando yo te diga sube, tú subes, pero yo bajo. Entonces, uno sube y el otro baja. Hay una diferencia de nivel por altura. La onda L es lo mismo, pero más bien horizontal. Tú te quedas parado y cuando yo diga ya, el otro se mueve, pero yo me quedo parado. Cuando el que se movió regresa, entonces yo voy hacia adelante. Entonces, es la misma oscilación. Una oscilación es vertical, que es la onda S, y la otra oscilación es horizontal, que es la onda L. Y en la onda R hay una especie de giro, hay un spin ahí, hay una rotación que casi siempre genera daños. Entonces, los sismos no siempre presentan todas las ondas y también depende de la profundidad del sismo, el tipo de la onda. Ese sitio específico donde se origina el sismo se llama epicentro. Entonces, hay situaciones en las cuales las estructuras no sufren daño porque el epicentro es muy profundo. El origen del sismo fue muy profundo, entonces no hubo casi daño. Pero cuando las ondas, los epicentros se liberan, los sismos se liberan en una zona muy elevada, entonces casi siempre hay mucho daño y casi siempre puede inducir a que se generen las 4 ondas o la combinación de varias de ellas. Eso nosotros tenemos que entenderlo y hay que explicarlo también. ¿Y qué hacemos? Lo colocamos en ejemplo. Ejercicio de la onda P. Ven la fotografía que está a la izquierda. Cómo se empuja la persona y entonces los edificios, si cada una de esas personas es un edificio, entonces las personas comienzan a ladearse, a ladearse, a ladearse. Esos sismos, por ejemplo, producen un colapso, pero algunas veces no pasa nada, simplemente fueron una onda de empuje y regresaron. En la onda S, el ejercicio de la onda S, fíjense que hay unos de pie y unos agachados. Entonces usted puede enumerarlo. A cada uno le da un número. Usted, pero los enumera del 1 al 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuando dice 1, los 1 se agachan. Cuando dicen 2, los 2 se agachan y los 1 se detienen. Entonces, fíjense que usted puede jugar con eso, puede establecer dinámicas con los adultos, con los niños. Cuando yo quiero que entiendan la tensión que existe entre las estructuras, yo les pido que coloquen las manos en el hombro del otro. Y de esa manera, cuando uno dice uno, el que es uno se agacha, pero siguen las manos arriba. Entonces hay tensión en los brazos. Cuando dice dos, el dos se levanta y el uno se agacha. Entonces hay tensión en los brazos. Y esa tensión
es la que nos ayuda a entender un ejercicio que más adelante hacemos con una liga. Colocamos una liga en un pedacito de madera y colocamos el otro extremo de la liga en otro pedacito de madera. Colocamos un clavo y un clavo en cada pedacito de madera con esa liga y comenzamos a mover la liga hacia las tablitas de madera hacia un lado y vamos a ver que al soltarlo, la liga va a regresar y va a mover a los taquitos de madera. Entonces eso da a entender cómo se mueven las placas tectónicas. Pablo, ¿y dónde aprendiste tú eso? Eso me lo enseñó a mi Funvisis, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Tienen hasta unos kits de prevención sísmica, unos bolsitos. Entonces, usted se imagina que el Estado panameño o que los estados, usted que me está viendo, no sé, colóqueme los países, por favor, cuando vea, para saber de qué ciudades y qué países me están viendo para hacer comentarios. ¿Usted se imagina que tengamos gente formada en gestión integral de riesgo en nuestros diferentes países y que cada uno tenga un kit y que la primera clase que dé en su colegio comenzando el año escolar sea sobre esto? Colombia, Nicaragua, Ciudad Guayana, Venezuela, Arraiján, Panamá. Ya, permito, fueron los comentarios aquí. Entonces, usted vaya mencionando la ciudad. Yo voy saludándole. Buenos Aires, Argentina. Entonces, cada vez que nosotros iniciemos un año escolar, Caracas, Venezuela, República Dominicana, ahí los promotores de esto hacen que su salón sea más seguro. Dice, Nicaragua se realizan simulacros multiamenazas cada 3 meses. Oye, sí, en el último simulacro una persona que murió quemada. Yo estaba en Managua en ese momento justamente. Hay que evitar que esas cosas pasen, eso es importantísimo. Pero se estaba haciendo un simulacro. Hay muchas cosas buenas y hay países que tienen menor capital, pero tienen mayor gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque han tenido amenazas, han tenido huracanes. El caso de Nicaragua tiene volcanes. Entonces, nosotros tenemos que aprender de la organización de estos países, de México en muchos casos de sismos, de Nicaragua en temas de volcanes, de Bolivia también, de sismos en caso de Chile, de los alares en los volcanes, el caso de Ecuador. Usted va a Ecuador en la zona de los alares y tienen las vías señalizadas hasta con líneas verdes para que la gente sepa por dónde va el proceso de desalojo. En el caso de las inundaciones, muy bien, las riadas, desbordes de ríos, excelente, excelente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un papel importante. Ahora, de todas estas ondas, la última que vemos ahí es la onda R. No vamos a enseñar esa. ¿Ok? Porque eso es como decíamos antes de ese juego, salta la mula, ahí más de un niño se cae, deja los dientes, deja la barbilla y se complica. Ese entrenamiento tiene que ser seguro para todos. Entonces ahí lo vemos como una broma, pero es porque son adultos y alguien se ofreció, pero yo no lo hubiese hecho. Entonces eso nosotros tenemos que entender. Tenemos que practicar la autoprotección, tenemos que practicar los desalojos, tenemos que entender que eso de que no me protejo, no señor. Hay que propiciar que la gente se vaya y se proteja bajo una estructura, un escritorio. Ah, Pablo, pero ¿y si no hay escritorio? O hay un solo escritorio, pero son 30 niños, ¿dónde nos vamos a meter? Entonces, uno tiene que analizar eso antes de, ¿ok? Y eso es importante. Por acá me comenta, me dicen, en Panamá no existe un plan de prevención por no ser constantes sismos, pero aún así las autoridades no le han dado la importancia al tema de prevención antes de la tragedia. Bueno, fíjate, eh, gracias por tu comentario. Hay gente que sí está haciendo cosas bonitas. Y en la clase ayer lo explicamos. El Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá está haciendo estudios, monitoreo, está solicitando equipos. Entonces, ahí hay que motivar. Y hay gente de protección civil que está haciendo una actividad muy buena, valiosa. ¿Puede ser mejor? Claro que puede ser mejor, porque así no depende del organismo, sino de toda la gente. Usted se imagina un decreto ministerial que diga, todos los colegios deben presentar ante el inicio del año escolar su plan de respuesta a emergencia. Y todos los colegios deben hacer póngase, la primera semana su simulacro de desalojo y a los 6 meses su simulacro de desalojo. Y que no haya colegio que no deba tener un botiquín de primeros auxilios. Eso sería maravilloso. Y que cada colegio tenga su brigada escolar. Y que para que el maestro cobre su primera quincena tiene que haber hecho un simulacro de desalojo. ¿Usted se imagina? Por más mal que salga la gestión, esos indicadores se van hacia arriba. Eso potencializa una estrategia de país muy fuerte.
Porque hay colegios donde no van a colapsar, hay colegios donde podemos tener daños materiales. Pero si yo le enseño a un hijo nada más a un niño, papi, enano, gigante, enano, terremoto, y esa maestra está clara que a la hora que tenga un sismo le dice al niño, terremoto, y todos esos niños se meten bajo la mesa, habremos salvado muchas vidas. Pero eso hay que practicar. No nada más en las empresas. En las empresas hacen simulacros una vez al mes, porque es una meta de la organización. Una vez en cada área, una vez al año. Un simulacro masivo. Entonces, llamamos a veces a bomberos, llamamos a 911 y están listos para la emergencia, pero están ahí en la esquina esperando que nosotros llamemos para que ellos vengan. Siempre creemos que van a venir. Y no es así. En los desastres no es así. Eso pasa en las emergencias, cuando usted quiere formar a su brigada, cuando usted quiere hacer una demostración, una exhibición, usted quiere hacer ejercicios para el fogueo. Pero en la realidad, bomberos no va a llegar. No de manera inmediata, llegará a los 2 días, a los 3 días. En la realidad, no llegan. Es la misma comunidad la que comienza a asistir. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestras empresas, nuestra organización, nuestras comunidades y nuestros colegios. ¿Por qué? Bueno, esta es una ruta de evacuación, pero vean cómo se dañó la ruta de evacuación y desalojo. Ah, ¿por qué? Porque no arriostramos esos muebles a la pared. Ah, los muebles que tenemos en los colegios, en las bibliotecas, en las áreas de trabajo, sí, pero ponemos lo más pesado arriba porque nos da flojera agacharnos o doblarnos. Ah, y en los colegios, igual en las bibliotecas, pasa lo mismo. Entonces tenemos niños afectados porque caen objetos del nivel superior y tenemos maestros afectados porque caen objetos del nivel superior, pero no hacemos nada para que eso se solucione. Vean, ahí está la clave. Ven encima del estante plateado, el estante gris. Ahí hay unas pequeñas L. Eso se llama arriostramiento, un anclaje a la pared. ¿Qué significa? Que ese estante no se va a venir abajo a menos que la pared colapse. Pero es menos probable que alguien salga afectado porque hay un arriostramiento, un anclaje. Me hago la pregunta, ¿cuánto puede costar eso? Abrir 4 huecos en una pared y 2 plaquitas de metal con 4 tornillos. ¿Será que eso quiebra un ministerio, un presupuesto? No. ¿Será que una junta de padres y representantes no tiene el capital para hacer eso? ¿Será que un presupuesto de un colegio no es suficiente para anclar los muebles que estén por encima de la altura de nuestros hijos? Eso es necesario. ¿Será que no podemos tener un kit de primeros auxilios? No me estoy hablando de medicamentos ni de farmacia. Estoy hablando de un botiquín de primeros auxilios, cosas básicas. ¿Será que no podemos tener una preparación en casa, por ejemplo, de cosas como enlatados, una linterna, agua, botellas? Claro, nosotros tenemos la capacidad de hacer todo eso, pero muchas empresas ni siquiera lo hacen. Empresas ni siquiera lo hacen. Y aquí aprovecho para decirle, el 17 de febrero de este año, Panamá cumplió 17 años de desactualización en su normativa en seguridad. 17 años. O sea, el atraso, creo que el atraso más grande que tiene cualquier país de la América Latina en gestión en seguridad y salud en el trabajo. El 15 de febrero del año 2008 se publicó el decreto ejecutivo número 2. Tenemos 17 años ya de eso. Tenemos que actualizarnos. Tenemos que ver qué van a hacer las organizaciones, las empresas. ¿Por qué están los técnicos en seguridad y salud del trabajo desempleados? Tenemos que fortalecer a nuestra gente. Tenemos que entender que SINAPROC, bomberos, 911, grupos de rescate, vecinos, comunidad, toda esa gente hay que conocerla. Hay que integrarlo. ¿Cuál es el colegio más cercano a su comunidad? ¿O dónde está el hospital más cercano? ¿Usted sabe cómo se llega? ¿O qué puede hacer usted? Usted es donante, usted tiene medicamentos. Nosotros tenemos que anticiparnos a estas cosas. El antes, el durante y el después es importante. Después que pase, no, o sea, después que pase no me sirve. Me interesa fijar a las paredes bibliotecas, cuadros, armarios, todo lo que puede caer en caso de un sismo. Mi casa la puede hacer más segura también. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay que enseñar a nuestros hijos también dónde se colocan las llaves, para que a la hora de cualquier sismo no se presente la corredera. ¿Dónde están las llaves? ¿Quién abre? ¿Quién cierra? Las llaves están en un solo sitio. Todo el mundo sabe que ahí están las llaves. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos conseguimos? ¿Cuál es la plaza más cercana? ¿Cuál es el teléfono de la tía Julia, la tía Cecilia, de papá, de mamá? ¿Qué pasa si no entro en contacto con ellos? Usted tiene que anticiparse a eso. Usted tiene que saber cómo es el colegio de sus hijos. ¿Dónde se van a reunir ellos? Tiene que enseñarle a sus hijos a que se agarre de las manos, agarre el barandal cuando vaya bajando.
¿Por dónde va a ser el desalojo? Porque es que hay colegios que colapsan. La gente no lo cree porque no lo ha visto. Pero hay colegios donde los vidrios, los elementos no estructurales generan más daño y la estructura no colapsa. Nosotros tenemos que entender que hay que buscar plazas cercanas, parques con calles amplios, pasos peatonales amplios, campos deportivos y enseñar a los hijos. Recuerdo, esta clase la di yo. Esto fue en la Universidad de Oriente, en Puerto La Cruz. Bueno, eso es Barcelona realmente, en Venezuela. Estábamos formando muchachos que se iban a incorporar a lo que llamaban la División de Rescate y Asistencia Médica, que después también dio paso a los bomberos de la Universidad de Oriente. Entonces, todo esto es importante. Hay gente que tendrá más recursos. Yo recuerdo que los bomberos de la Universidad de Oriente, en otro estado que era Sucre, tienen una superestructura. Y había un comandante, que es mi comandante Naveira, que en paz descanse, que fue ejemplar. Esa universidad, esa universidad tenía más vehículos de bomberos, más camiones de bomberos y más ambulancias que todos los bomberos del municipio y del estado juntos. Hubo un momento en que la ciudadanía o sea, la comunidad en general dependía de los bomberos de la Universidad de Oriente. Entonces, nosotros tenemos capacidades que muchas veces desconocemos. Y esa Universidad de Oriente, fíjense ese detalle, ¿ve? Los bomberos de la Universidad de Oriente dieron paso para que se consolidaran bomberos de la Universidad Central de Venezuela, bomberos de Imparque. Y está otro señor, Mauro Valareso, instructor también en el área de seguridad, que propiciaron, que dieron pie a que se formaran los bomberos forestales, los bomberos que controlan incendios de masa vegetal, incendios que afectan la vegetación, que en esos países forman parte de ministerios, autoridades del ambiente, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, tienen diferentes nombres, pero tienen un potencial de interactuar con las comunidades muy grande. Nosotros tenemos que saber a quién tenemos cerca, tenemos un médico, mi vecino, mi vecina, qué hace, a qué se dedica. Yo tengo vecinos nuevos, aquí se acaban de mudar en el apartamento unos nuevos vecinos, no los conozco, muy amables, hay que conocerlo, vecina. De repente me dicen, no, yo soy enfermera. Ah, vecina, yo soy bombero, estamos aquí a la orden, cualquier cosa ayudamos, respondemos. Pero también nosotros podemos decir, oye, vecina, mire, ¿tiene café? Aquí le traigo un cafecito. Usted comience por ahí, ser sociable. Y así, igual en las escuelas. Este es un colegio que se llama La Paz. Estamos practicando la posición de terremoto en una clase de educación física. En este colegio hay 2.000 niños, 2.000 niños. Queda en el centro de una comunidad, de una ciudad que se llama Barcelona. Nosotros hicimos el simulacro de desalojo de esos niños sin un bombero. Es decir, ya la idea era ver qué capacidad tenía la gente para responder. Pero ¿qué pasó? Hubo una preparación primero. Se formó la brigada, se fue salón por salón, una sesión con los maestros. Todo esto sin costo alguno, porque esto es parte de la responsabilidad social empresarial. No debemos cobrar por esto, son nuestros hijos, nuestros seres queridos. Entonces, tenemos que prepararnos para saber qué hacer antes, pero también después. Cómo inducir la calma, qué esperar. ¿Por qué la gente va a salir corriendo si tiene que protegerse? Ay, ¿por qué no puedo salir corriendo? Porque el oído controla también el equilibrio junto con el cerebro. Cuando los sismos se generan ondas también de ondas sonoras, y esas ondas de sonoras junto con el movimiento desequilibran las células llamadas células del órgano de Corti. Cuando la gente tiene una otitis, pierde el equilibrio, porque el oído también controla el equilibrio. Entonces, nosotros cuando vamos corriendo durante un sismo podemos caernos y la gente después intenta pasar por encima de nosotros. Durante el sismo la gente se protege, la gente sale después del sismo. Entonces nosotros tenemos que enseñar eso, que la gente se proteja, que la gente se cuide. Si no cabe debajo del escritorio, bueno, acuéstese, póngase de ladito. Tiene mucha fibra muscular, mucha pancita, muchos bíceps, tríceps y lombríceps. Bueno, acuéstese, pero hay que protegerse. Disculpen acá que salió una activación. Déjame colocar que continúo. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay que garantizar que la gente conozca esta información. Y usted, compártasela. La gente no puede estar utilizando elevadores. ¿Por qué? Porque los elevadores ante un incendio están programados para
permanecer en el sitio, pero también ante un contacto eléctrico, ellos permanecen y se van al sitio donde fueron requeridos, donde se fue el corto, y algunas veces se abren las puertas. Y si ahí está el incendio, la gente se quema. O también ante un sismo puede haber que hay un daño en el cajón estructural de descenso y entonces la gente se ve impactada por esa falla estructural. En los balcones no se puede colocar la gente y la gente hace el desalojo y se queda en la planta baja. La gente sale en interiores, en ropa interior, en pantaletas, como decimos, y la gente sale y dice, ¿Sentiste el sismo? Sí, y tú sí, wow, eso se movió. Y todos están ahí en la planta baja del edificio. Si usted va a desalojar, aléjese del edificio. Si usted va a bajar para quedarse ahí, pues quédese en su apartamento tranquilo. Pero esa no es la idea. La idea es que usted enseñe a sus hijos. La idea es que usted los prepare para este tipo de situaciones. Que usted sepa que no puede prender nada de fósforo, que usted no puede prender energías luces, que usted tiene que garantizar cerrar primero la llave de gas. ¿Por qué? Porque las tuberías de gas pueden romperse. Entonces, nosotros tenemos que entender. Por acá me están preguntando algo. Se lo voy a leer antes de dar respuesta. Dice que, ah, me preguntan, ¿ante un sismo o terremoto es mejor esperar que pase el primer movimiento para luego realizar la evacuación hacia un punto seguro? Sí, primero protegernos, siempre, siempre. A menos que usted esté en la puerta, por lo menos en Dominicana, estamos en la puerta de un centro comercial y comienza a temblar y yo puedo, en lugar de irme al interior del centro comercial, irme a la parte de afuera, yo prefiero irme a la parte de afuera. Pero lo primero es protegernos. Entonces, siempre es protegernos. Después hay que salir. ¿Por qué? Porque pueden venir las otras ondas, las réplicas. ¿Se acuerdan que había una primera onda que era P? Luego una onda que era S, luego una onda que era L, luego una onda que era R. Una vez que pase la primera onda, en caso de que podamos hacerlo, hay que desalojar, porque las siguientes ondas pueden generar el colapso de la estructura. Ahora, ¿qué es importante también? Usted no va a prender fósforo. No, si hay luz o no hay luz, no, señor. Usted cierra la llave del gas, usted baja los breakers, usted inspecciona su casa. ¿Por qué? Porque si hay una ruptura de una tubería de gas y usted se pone a prender bombillos, se pone a prender fósforos, se pone a ver si hay luz o no hay luz, entonces la situación se va a complicar. Ahí es donde los radios de batería son buenos, los radios en los teléfonos también, pero muchas veces dependemos del teléfono, resulta que el teléfono no vamos a tener donde cargarlo. Entonces, tenemos que anticiparnos a esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué pasa con las personas que tienen una limitación o una discapacidad o una movilidad reducida? O personas que están embarazadas o que tienen están en un proceso postoperatorio. O las mascotas. Mire, les voy a contar algo. La semana pasada en el edificio, yo no estaba aquí, estaba dando una clase en Colombia. Estoy en Panamá ahorita. La semana pasada hubo un carro que entró al estacionamiento y tenía una falla eléctrica y se incendió. Y el carro se incendió exactamente al lado de donde está lo que llaman la estaca, la tubería principal de gas que alimenta todo el edificio. En Panamá se hacen lo que son las pruebas de hermeticidad. Bueno, este edificio terminó la prueba de hermeticidad apenas a final de año. O sea, tuvimos todo un mes sin gas todo el edificio mientras hacen la prueba de hermeticidad de todos los sistemas de gas de la edificación. Este carro se incendia exactamente en el estacionamiento al lado de la tubería de gas. Hubo que cerrarse gas. De hecho, desde ese evento tenemos como 2 semanas sin gas en todo el edificio. Puras cocinas eléctricas, pura compra de comida por delivery. La gente inventa para hacer los air fryer y todas esas cosas. Yo llego, estaba en Colombia, llego y como sé que el tema es sensible, comenzamos a escuchar las alarmas de nuevo. Ah, yo estaba dando una clase, eso fue el miércoles pasado, estaba en el programa Cero Daño de los hermanos de Azonap y comienza a sonar la alarma. Y yo estoy dando una clase así como estoy aquí ahorita y digo, mire, está sonando la alarma, tengo que retirarme, voy a hacer el proceso de desalojo. Perfecto. Dejé la sesión abierta, pero bloqueado el micrófono, bloqueado el audio, agarro a los gatos. Yo no tenía mascotas, nunca había hecho un desalojo de mascotas. O sea, mi desalojo con mascotas nunca lo había hecho. Tengo dos gatos. Uno se llama Pablito. Ya Pablito lo adoptamos, ya se llamaba Pablito. No dirán que no, Pablo le puso el nombre de Pablito a su gato. No, ya se llamaba Pablito. Y el otro se llama Pedrito. De paso deben estar dormidos por ahí. Ahorita a lo mejor se los muestro. En la clase de ayer se los mostré. Bueno, Pedrito
bajó sin problemas por las escaleras. Iba bajando Pedrito, iba Nuris con Pedrito y yo llevaba a Pablito. Bueno, Pablito, yo pensé que ese gato se iba a morir de un infarto ahí. Qué nerviosismo más increíble el de esa mascota. De hecho, la camisa quedó marcada, rasgada con las uñas y yo casi que aruñado. No es igual un desalojo solo que un desalojo con mascotas. Afortunadamente, cuando iba por el piso 10, el 11, el 12, nos avisaron y llamamos y confirmamos, íbamos bajando, un edificio de veintitantos pisos, y entonces ahí inmediatamente, no, mire, ya una falsa alarma, fue un evento que se registró, pero lo controlaron. Entonces regresamos. Yo llegué aquí sudado, estresado, volví a la sesión de nuevo en la clase, pero fue por el gato. Son dos cosas muy distintas, desalojar personas embarazadas, desalojar gatos, adultos mayores, muy distinto. Hagan la práctica y verán. ¿Ok? Entonces, otro aspecto importante es el desalojo de niños. ¿Qué hacía yo y qué he enseñado yo con los niños? Primero, los niños se les tienen que enseñar jugando, porque el aprendizaje, y esto lo dice un amigo que es mexicano pero que vive en Perú, se llama Manuel Alonso, él dice, el aprendizaje no tiene que doler, debe ser la experiencia más agradable que experimenta el ser humano. Entonces, con los niños en edad escolar, en parvulario, nosotros los enseñamos de esta manera. Ya estos niños deben ser hombres, por lo menos deben tener unos 15 años, 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a jugar con ellos. ¿Y se acuerdan del enano gigante? Ahí yo lo estoy haciendo con ellos. Enano, gigante, enano. Yo hacía que me iba a sentar en esa silla, pero no me sentaba. Si me sentaba ahí la rompía. Pero uno debe ubicarse al mismo nivel que ellos. Para ese momento no existían los teléfonos celulares inteligentes, solamente los BlackBerry. Y cuando comenzamos a hacer estas charlas, comenzamos a crear, en ese momento compartíamos, era el PIN, se llama el BB PIN. Aquí boté la cédula, dijera más de uno. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a hacer grupos con los BlackBerry, con los maestros, y le pasamos las alertas que recibíamos y recomendaciones. Y una maestra después nos dijo, oye, pero creen un grupo, no sabíamos que era un grupo. A todas estas mi mamá me mantenía, yo estudiaba medicina, y bueno, yo le dije, mamá, ¿y si me compras un teléfono? No, estudie primero, después trabaje, después vemos lo del teléfono. Bueno, y así fue, pero con el tiempo me compraron el teléfono y comenzamos a hacer grupos de WhatsApp. En la actualidad ya no son los grupos de BlackBerry, los grupos de BBPin, sino los grupos de WhatsApp. Tenemos más de 300 grupos. Nuestra página tiene más de 500.000 visitas. En Instagram creo que pasamos 12.000, 14.000. O sea, tenemos que hacer que esto sea masivo y tenemos que ayudar a mucha gente, mucha gente. Y tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Hágalo en su casa. Papi, vamos a hacer un juego. Enano y gigante. Vamos, gigante. Y están todos de pie. Enano. Ahí están en enano. Y después entonces, ¿qué? Y terremoto. No sabían que era terremoto, ¿ves? Entonces yo me meto ahí. No sé si ven al final la última mesa y se me ve la espalda y casi que los glúteos ahí. Ese que está ahí soy yo enseñándoles terremoto. Ellos no sabían cómo era terremoto. Eso es lo que hay que lograr con nuestros hijos. Que vean cómo es terremoto. Y después vamos, pues. Enano, gigante y después terremoto. Y vean lo que están haciendo. Terremoto. ¿Y qué están haciendo? El plan de respuesta a emergencia ante este tipo de situaciones. Estamos salvando niños. Y después que viene, después de la autoprotección, no hay que hacer el desalojo. Y usted le va a decir a los niños, niños, tenemos que desalojar según el plan de respuesta a emergencia del colegio porque estamos convencidos de que las placas tectónicas pueden desplazarse según los movimientos de la Pangea y la liberación. No, usted tiene que jugar con los niños. ¿Qué hacemos? El trencito de evacuación. A ver, y ahora vamos a hacer un trencito, un trencito, un trencito. ¿Saben hacer un tren? ¿Cómo hace un tren? Chucu, 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 chucu. Y usted comienza a hacer ese tren. ¿Y ese tren qué hace? Usted comienza a organizar el tren. ¿Quién va adelante en ese tren? La maestra, el maestro, usted, el profesor. Pero la maestra también estaba aprendiendo. Entonces nosotros tenemos que enseñar a los niños y la maestra también está aprendiendo. Entonces nosotros aprovechamos ese momento y le decimos, vamos maestra, vamos con el trencito. Y ese trencito de evacuación o el trencito
La maestra dice, el tren, rápido. Y ahí la maestra pone orden, que la maestra no puede darse el lujo de titubear en ese momento. Ella es la que dice, terremoto, rápido, terremoto, rápido, terremoto. Se mete bajo la mesa también y los niños se meten bajo la mesa. Y después inmediatamente, tren de evacuación, el tren, el tren, el tren. Y comienzan los niños entonces a hacer el tren. Y ella va sacando a los niños con el tren al sitio donde el tren recarga combustible. ¿Y cómo se llama el sitio donde el tren recarga combustible? El punto de encuentro. Ese sitio que usted estableció que era seguro para ellos, donde los niños iban a organizarse, íbamos a sacar la estructura para luego hacer el conteo de la organización de si falta alguno o no falta alguno. En ese sitio es donde el tren recarga el combustible. ¿Qué significa? Que ese es el punto de encuentro. Y usted está aplicando el plan de desalojo del colegio jugando con los niños. ¿Quiénes entran ahí después? La brigada. Esa brigada es la que después se sumó y comienza a proteger a los niños. Fíjense que los brigadistas son los más altos, los más grandes. Ahí pueden estar lo que nosotros decimos son los más pilas, los mejores estudiantes. Puede servir de motivación, pero también si hay alguno que le decimos mala conducta, como que no lo utilizamos actualmente, pero decíamos, no, ese es mala conducta, pero ese grita duro, mueve gente, ese es líder, tráetelo. Usted puede inclusive moldear comportamientos trabajando en equipo. Y ahí usted enseña el valor del equipo y le asigna la función a la brigada para que antes de que se dé el desalojo, ellos sepan cuál es su posición, hacia dónde van. Y ellos comienzan a organizarse y sabe cada uno cuál es su rol. Y fíjense que ellos tuvieron iniciativa de colocarse un carnet, que en ese momento era una cartulina, era una pequeña hoja donde tenía un mensaje que decía brigada y colocaron una cruz verde, pero sería ideal poner un parche como un distintivo. Anteriormente teníamos lo que era la patrulla escolar y nos daba un correaje, un cinturón naranja. Pues puede ser un logotipo, puede ser un pin, puede ser una distinción, puede ser una lista, puede ser un chaleco. Es decir, nosotros podemos tener brigadistas en los salones, que ya tengamos pupitres, sillas con chalecos para los brigadistas de ese salón. ¿Y qué hacen esos brigadistas? Se ponen de acuerdo. Ustedes recuerdan ese colegio donde yo les dije que habían 2000 niños, ese colegio se llama La Paz. Esos niños son los brigadistas. La idea es ver la capacidad que tienen esos niños de influir en la gente y de organizar el desalojo de su colegio. Pues esos niños que ustedes ven ahí, esos chamos, esos muchachos, esos parce, esos panitas, esos brother, cuate, friend, son los que van a salvar a su hijo, son los que van a trasladarlo, a poner orden. A veces se descarrilan un poco y pierden el objetivo y es donde usted ahí entra como un tutor, como un guía. Esos niños son los que cierran colegios, son los que cierran vías. ¿Para qué? Es un espacio muy reducido, una calle muy reducida. Y para mover 2000 niños era muy difícil moverlo por esas aceras. Y como hay niños pequeños, podían golpearse con la cabeza también en los salientes de las ventanas. Entonces, había que cerrar la vía. ¿Usted ve alguna autoridad de tránsito ahí? ¿Usted ve algún bombero, algún policía? Son los niños. Colocaron sus conos y comenzaron a resguardar a los niños. Y fíjense que algunos están sentados en la cancha y la brigada está alrededor. Y la brigada se prepara también para evitar que en esos momentos se pierdan niños, porque en esas tragedias se pierden niños, los secuestran, los roban. Entonces, esos brigadistas están entrenados para advertir que viene una persona que no es de la comunidad escolar y señalarlo y gritar, intruso, intruso, intruso. Y ese mensaje llega tan poderoso que cuando usted se acerca al colegio y los brigadistas están entrenados, los mismos niños le dicen a usted, intruso, intruso, porque nosotros tenemos que cuidar también la seguridad física, la protección, el resguardo. Si salieron 40 niños, 40 están en el punto de encuentro. Nadie sale de ahí. Alguno va al baño, lo acompaña un brigadista. Y se organizan. Y se busca un sitio, por supuesto, más seguro, que el sol no los afecte, y se va dando la comunidad, y luego se evalúa cuál es el salón. Estos niños salieron a una plaza pública
Y la brigada lo fue llevando, lo fue conduciendo. Tenían conos, tenían silbatos, tenían chalecos, otros tenían globos. Y ahí no participó ni un bombero, ni un policía, ni nada. Era solamente la brigada alrededor de la plaza. Esos niños se desplazaron 2 cuadras para llegar a una plaza y en esa plaza permanecieron hasta que se dio la orden de regresar al colegio. Y cada maestro colaboró, porque aquí los maestros juegan un papel importante. Los maestros saben cuántos muchachos tienen. Entonces el maestro también se le enseña, el maestro también comienza a jugar, pero estos maestros juegan un papel importante. Y la alcaldesa, esa que está ahí es la alcaldesa del municipio, la que está de negro, con tremendos tacones, y ahí está, haciendo lo mismo que se le pidió en la oficina de la alcaldía. Los papás del siguiente colegio, ¿dónde son estos colegios? El colegio donde están mis hijos. Comencé por ahí. Entonces, hay colegios en los cuales usted ve que las sillas no brindan el soporte, pero no hay más nada que hacer. Eso es lo que hay, esa es la realidad. Entonces, ¿qué hay que inducir? Las mejoras en el colegio. ¿Qué se indujo? Por ejemplo, esos ventanales que estaban ahí no tenían antes papel contact, ese papel transparente con el que usted forra los cuadernos. Pues una de las tareas fue comenzar a forrar todos los vidrios para que en caso de que colapsaran los vidrios, no se dispersaran hacia los niños, sino que quedaran pegados en el papel contact y cayeran ahí mismo. Es una medida importante. Eso parte del análisis de riesgo en las visitas que usted hace antes de. ¿Y qué estábamos haciendo ahí? Explicándole a los papás lo que íbamos a hacer con sus hijos, porque los papás juegan un papel importante. Y los papás después lo llevamos a la cancha donde después llevamos a sus hijos. Y ese es un colegio que se llama Don Bosco, queda en Barcelona. Y ahí están los papás de los niños que al día siguiente íbamos a participar en el simulacro de salud. Y estos son los papás también de niños de un área de educación especial, donde hay niños con síndrome de Down, con retrasos, con otras limitaciones y capacidades. Esto fue en Puerto La Cruz y la gente participaba en eso. Y luego con sus niños se fueron sumando estas actividades. ¿Por qué? Porque este colegio está frente al mar, en lo que se llama Puerto La Cruz, el Paseo Colón. Entonces había que informar a los papás, incorporar a sus hijos sobre el desalojo de estas personas y necesitamos su apoyo. Pero esto tenemos que entenderlo. Así igual tenemos que enseñar a nuestros papás, a nuestros hijos, a qué hacer en caso de fugas de gas, en caso de incendio, cómo se hará la perilla, cómo se activa, por dónde se carga, cuál es el que aplica para cada tipo de escenario. Y fíjense cómo pasamos de Puerto La Cruz, Venezuela, en la mano izquierda tenemos la Torre de las Américas. Esta es una práctica que se hace y aquí es un consejo que les doy. A la derecha está una foto de un bombero en Estados Unidos utilizando un extintor de polvo químico seco, PQS. Eso es como un talco, prácticamente. Es como un talco que sale. Esos extintores no se deben utilizar en áreas cerradas porque queda todo inundado de polvo. Pero por el otro lado, tenemos los extintores que son a base de dióxido de carbono, de CO2. Fíjense que vean la mano del bombero, que es una manguera delgada, y vean la mano de la joven, que está con la camisa utilizando el extintor en la otra foto, donde hay una tobera, un área de descarga muy grande. Esos extintores se pueden utilizar sin problema en los colegios. No hace falta porque no generan afectación sobre equipos digitales, no hay el polvero, ese es un gas. Eso así como salió, así desaparece. Ahí no hubo daño en alfombra, en estructura, no hubo que desalojar a nadie. Esa capacitación es en un piso 18, si no me equivoco, en la Torre de las Américas en la ciudad de Panamá. Entonces, nosotros debemos también entender que debemos formar a la gente en extintores, formar a la gente en el desalojo y formar a la gente en primer auxilio. Y entender y dar a entender que esto va evolucionando. Entonces hay que ir capacitando a nuestros docentes, hay que enseñarles reanimación cardiopulmonar. Antes era ABC, ahora no es ABC. Entonces, ¿qué cambió? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que la gente se forme, se capacite. Y esto no tiene costo. Esto debería hacerlo el Estado. Óigase bien, Estado. Es con usted, Estado. Esto debería hacerlo usted. Y apoyarse en los maestros, en las comunidades, en el Ministerio de Educación. Óigame bien, Meduca, esto debe hacerlo usted, Ministerio de Educación.
Bomberos, debe hacerlo usted. Protección Civil, SINAPROC, debe hacerlo usted. Entonces, nosotros somos el apoyo para esas actividades. Así debería ser. Ahora, inicialmente teníamos estas redes sociales. No las comenten, no las sigan. Esta es una presentación que la hice desde hace 15 años aproximadamente. Entonces, voy a actualizarla para que lo tengamos en cuenta y sepan qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos compartiendo esta información ahora. Y recuerden que estos objetivos, que estas clases, se seguirán dando. Esta es la segunda clase, mañana tenemos otra, ¿ok? Pero estas son nuestras redes sociales, este es nuestro número de WhatsApp. Usted nos escribe, nos coloca ahí, por ejemplo, Escuela Segura, y yo le mando esta presentación. Usted la comparte, la difunde. Sepa que está hecha desde hace 15 años, por eso hay datos que son viejos, pero esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Ahora fíjense, mañana vamos a hablar de algo muy interesante. ¿De qué? Les voy a enseñar esto que está aquí. Esto a muchas autoridades pudieran no gustarle. Eso a mí me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos hace tiempo una lista de verificación y ya la tenemos digitalizada. Déjenme ver si logro ampliar esto un poquito más para que usted lo vea mejor. Bueno, esto lo vamos a ver mañana. Aquí en la lista de verificación, donde usted puede hacer la evaluación del colegio de sus hijos. Usted, en casa inclusive, puede hacer la evaluación del colegio de sus hijos. Entonces, esta lista le va a generar a usted el nivel de riesgo, el nivel de vulnerabilidad y amenaza que tiene el colegio donde usted tiene a sus hijos. Y eso le va a dar las herramientas para mover a su comunidad educativa, mover a sus padres, a sus representantes y este, involucrar a las personas de manera positiva. Esta presentación no es un reclamo. Esta presentación es una contribución. El que lo sienta como reclamo, pues aquí le digo, lo siento por usted. Pero esto tiene que ser una contribución porque son nuestros hijos. Mis hijos panameños, mis hijos venezolanos merecen estar en colegios seguros y es lo que estamos tratando de hacer. Y cuando los colegios no sean seguros, sepa que nosotros pagamos por eso, o con impuestos o con pago directo, bien sea público o privado. Entonces tenemos que ayudar al resto de las personas para que se mantengan también en estas actividades y que podamos ayudar a la comunidad. Pues no me queda más que despedirme y agradecer a todos por la atención brindada en esta segunda clase. Mañana nos toca una clase bien interesante, así que espero que lo disfruten. Gran abrazo, bendiciones.